En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. El altar representa el propio Dios. Esas palabras que el médico había dado durante 1 año y medio que me estuvo tratando, en ese momento todo se queda en el altar. El altar no nos debe nada a nosotros. El altar nunca deja de deberle algo a alguien. Jamás. Cuando yo subí al altar, esa fuerza que yo ya no tenía para luchar, porque yo había perdido esperanza, esa fuerza que yo tuve para luchar, se me vino de nuevo. Esa fuerza, digo, no, es aquí, es aquí. Y ahí empecé, bajé del altar. Pero cuando yo bajé del altar, mi situación fue otra. Cuando yo bajé del altar, esa palabra que usted acaba de decir fue dentro de mi mente. Elena, levántate, yo estoy contigo. Cuando yo me bajé del altar, mi visión cambió. Nuestra vida está aquí. Esto es lo que ha cambiado nuestra vida. Y nunca se va a comparar lo que nosotros damos a Él, a lo que Él da para nosotros. Lo que nosotros damos es mínimo a lo que Él hace por nosotros. Una vida totalmente transformada. El altar está a su disposición, porque el altar no está en cuarentena. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32, y en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Que a luz de Deus repose sobre usted e toda a sua família. Como a palavra de Deus me disse nesta manhã, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, disse o seguinte: porque el reino de Deus não consiste em palavras, sino em poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aunque nosotros estaremos en la programación de hoy hablando con usted, mas el poder de Dios no se limita a lo que yo estoy hablando, a lo que hablaré en esta mañana. El poder de Dios es muy avanzado, es muy poderoso. E não se consiste em palavras, sino em poder. E assim quero começar a programação de hoje, escutando como este poder, que é o poder do reino de Deus, chegou à vida da senhora Norma. Escute, preste muitíssima atenção como esta vida foi transformada através da fé. E já regressamos. Norma Rivera disfruta hoy de una vida saludable y llena de alegría y optimismo. Pero unos años atrás se encontraba en una situación tan miserable que no sabía si conseguiría salir adelante. Era un mal espiritual que tenía. Estuve 3 años inválida, me enfermé, no podía caminar, me sentía como destruida. Entonces me entró una desesperación a mí. Mi nombre es Norma y esta es mi historia. Cuando yo me vine para acá, entonces yo estuve trabajando en lugares donde no debí haber trabajado. Trabajé en un restaurante donde vendían bebida alcohólica y ahí me involucré en mi vida sentimental con una persona. Yo estaba casada en mi país y yo me involucré con él en la vida sentimental. Nunca debía hacerlo.
Norma, querida, ¿cuánto tiempo llevas separada de tu marido? Mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no quieres comenzar una relación conmigo? Yo te quiero, te voy a cuidar, te voy a dar todo lo que quieras. Norma vino a ganar dinero para su familia y aquí conoció a un hombre que la sedujo, a pesar de que ella seguía casada con otro hombre. Norma sabía que no estaba haciendo lo correcto, pero no pudo resistir. Yo sé. Me enfermé. Era un mal espiritual que tenía. Estuve 3 años inválida, no podía caminar, inválida solo sentada o acostada. Un tiempo después, por la gran culpa que ella sentía, Norma Rivera cayó gravemente enferma y quedó paralizada de la cintura para abajo. Cuando yo quería ir al baño, me bajaba de la cama y casi gateando como una bebé, y así podía ir a hacer del baño. Lo mismo igual me venía para la cama. Durante ese tiempo, si Norma quería realizar las tareas más cotidianas, como ir al baño, se tenía que arrastrar por el piso. Lo más duro para Norma fue mentir a sus hijos sobre su estado de salud. Hacía muchos años que no los veía y no quiso cargarles a ellos con esos pensamientos tan oscuros. Aún así, las mentiras se clavaban en su corazón como puñales. Me involucré en brujería, buscando ayuda. Fue peor la necesidad. Norma gastó mucho dinero en ellos y nunca consiguió nada. Lo que es peor, desde entonces, Norma empezó a tener problemas para dormir porque las pesadillas la acosaban. Claro que sí. Tengo mi hermana acá y yo le dije a ella, quiero ir a una iglesia. Entonces me dice, mira, enfrente del Kroger ahí hay una iglesia que le dicen la pared de sufrir, pero así despreciativamente me dijo ahí, si quieres ir, me dice, pues ve allí. La hermana de Norma le recomendó acudir a un lugar donde la podían ayudar. Y Norma así lo hizo. En la calle vi un anuncio que decía, pare de sufrir. Es de un centro de ayuda que creo que deberías de probar. Estoy segura que ahí te van a poder dar una solución. ¿Tú crees? He tratado de todo. Claro que sí. Además tienes que seguir luchando. Y todavía no has probado el centro de ayuda. Cuando llegué al centro de ayuda, yo sentí como si algo había salido de mi cuerpo. Entonces, ya el siguiente día, mis piernas se empezaron a deshinchar porque estaban bien hinchadas. Y ella me dijo, señora, usted va a tener que seguir viniendo porque esto no es de un día. Tan grande Dios porque el martes yo me pude ir caminando. Yo creo que fue la mejor decisión porque ahora yo me siento en paz con Dios. Bueno, yo sé que mi vida ha cambiado y sé que cada día soy usada por el Señor. Con la fe inteligente como guía, Norma recuperó la alegría de vivir y su brillante sonrisa. Desde entonces, Norma Rivera vive su vida con honestidad, rectitud y optimismo. Continúe en sintonía del programa Hablando de Vida. Es assim que o poder de Deus se manifiesta. Como as pessoas chegam aos pés de Jesus com a vida completamente destruída, completamente dañada, arruinada. Esse é o Deus que nós creemos na Igreja Universal. Deus que cambia vidas, Deus que cambia histórias, Deus que cambia a
página de la historia de muchas personas. Puede ser que la historia de su vida ha sido una historia triste, una historia de fracaso, decepciones. Usted ha confiado en alguien o en varias personas y usted ha recibido solamente decepciones, traiciones. Pero ¿por qué entonces usted no usa essa fé que usted tiene y coloca en el Dios vivo, en el Señor Jesús? La señora Norma hoy puede sonreír de alegria porque houve um cambio de história para a vida de Ed. E eu quero dizer que esta manhã, se você sintonizou o programa na rádio, na Alfa 93.1 FM, e você conectou através de nossa página, é porque Deus quer algo com você. Deus quer cambiar a história de sua vida. E sem importar sua raça, sem importar o color de sua piel, sem importar tampouco sua religião. Ele não é religião, ele é vida. Então, eu quero deixar ahorita a sua disposição as linhas telefônicas desta manhã de lunes, 717-9180. Se você necessita de orientação, estamos aqui para orientar-lhe e ajudar-lhe. Ou o WhatsApp 782-3314. Você pode enviar um mensagem com seu nome ou o nome de um familiar que você quer que também vengamos a poner aqui no aceite. E se você me assiste através de nossa página do Facebook, você pode escrever nos comentários seu nome para o momento de oração. Amém? Prepare aí um vaso com água. Também pedirei às pessoas que se tenham uma fotografia do familiar, uma fotografia do filho, está em outro país ou está com problemas e não está com você a pessoa, você pondrá a fotografia desta pessoa cerca da rádio, se você me escuta por la rádio, se você me escuta através de nossa página do Facebook, aí você pondrá cerca do telefone ou smartphone, eu não sei de onde você nos está assistindo, a fotografia, porque juntos vamos fazer uma oração ao final do programa para que Deus bendiga a você e esta pessoa que é representada por essa fotografia. Amém? Prepare um vaso com água também para o momento da oração. Eu vou a uma pauta com uma canção hermosa, com uma mensagem, depois uma canção hermosa, e já regresso falando mais de lo que Deus está fazendo na Igreja Universal del Reino de Deus através da fé. A fé que as pessoas vêm confiando que Deus pode transformar a história de suas vidas. Já regressamos. Quizás usted se ha preocupado por su trabajo, su familia, el dinero, los negocios, su vida amorosa, entre otras cosas. Sin embargo, no ha cuidado lo más importante, su alma. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Los miércoles y domingos en la Iglesia Universal son los días de la semana que separamos para cuidar nuestro interior. Buscamos aprender las enseñanzas de Dios y recibir su fortaleza. Por lo tanto, no descuide su vida espiritual, porque de eso depende toda su vida. Cuide de su relacionamiento con Dios y la salvación de su alma. Miércoles, 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde, en la noche de la salvación. Domingo, a las 7 de la mañana y especialmente a las 9 de la mañana, en la reunión de las primicias de Dios, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Todos son bienvenidos. Tengo un sabor insípido en la boca. La herida es tan profunda, nunca parece sanar.
he preguntado el porqué de las cosas, me he consolado a mí misma creyéndome fuerte. En este cuarto ya he dicho tu nombre una y otra vez, Señor. Y aun cuando algunos se han ido, lo bueno es que quedas tú. Cuando tengo tu abrazo, todo está bien. Cuando voy de tu mano, todo está bien. Cuando digo tu nombre, recibo descanso, que el mundo parezca que se va a caer. Miro ahora en los cielos y entonces me aferro a la voz que me dice no te soltaré. No, no, todo está bien, porque sé que estás aquí. No es fácil sonreír cuando se llora. No, 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 no. Mas si se llora mucho, no se puede ver el sol. Y me ha costado callar al silencio, a ese silencio que a veces cuestiona todo lo que crees. He anestesiado la herida con solo el poder de una oración. Y he sabido que en todo Dios tienes todo el control. Cuando tengo tu abrazo, todo está bien. Cuando voy de tu mano, todo está bien. Cuando digo tu nombre, recibo descanso, que el mundo parezca que se va a caer. Miro ahora en los cielos y entonces me aferro a la voz que me dice no te soltaré. No, 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 no. Todo está bien. Cuando digo tu nombre, recibo descanso, que el mundo parezca que se va a caer. Miro ahora los cielos y entonces me aferro a la voz que me dice no te soltaré. No, 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 todo está bien. Mira el cielo ahora y ve que hay un nuevo amanecer. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Una esperanza. Siempre existe una esperanza para todos los que desean ser felices. Con este objetivo, la Iglesia Universal del Reino de Dios desea llevar hasta usted un mensaje, una palabra. Si usted ya no tiene puertas que tocar, la Iglesia Universal se propone conducirle a una puerta que está siempre abierta. A través de ella, usted encontrará la razón de vivir. No se desanime, existe una esperanza. Iglesia Universal del Reino de Dios, dispuesta para mostrar lo que es vivir y cómo obtener esta vida llena de felicidad, paz, amor y la seguridad del mañana. $10.79. Muchas gracias.
Bienvenidos a Arlene Fashion. Yo puse el nombre de Arlene Fashion por honor a mi hija. Nosotros tenemos ropas de bebés, de damas, de niños, ropa escolar, de caballeros, ropa casual. Aquí tenemos ropa en especial, aquí tenemos ropa interior, ropa de bebés, y aquí están otras ropas en especiales para damas. Aquí tenemos ropa como vestidos para fiestas. La ropa que yo escojo para mi almacén es para que la persona cuando se lo ponga se mire bien. Nosotros estamos abiertos aquí los 7 días de la semana y estamos abiertos de las 11 de la mañana a 8 de la noche. Mi vida económica antes de llegar a la iglesia estaba completamente mal. Yo vivía de arrimada, el salario que yo ganaba, yo trabajaba en el campo, no era suficiente para mí ni para mi familia. Todos los días en el sol, en el frío, no tenía tiempo para mis hijos, dije ya basta. Yo empecé a ir a la iglesia a través de una invitación con un periódico que llegaron a la puerta de mi casa a tocar. Dije, bueno, no pierdo nada con ir, voy a ir a conocer y lo que hablan de los días lunes porque estaban hablando de prosperidad. Y ahí empezaron a hablar que hay un Dios grande que puede ayudarnos si nosotros creemos y usamos nuestra fe. Empecé a ir todos los lunes y mi mente se fue abriendo. Ya no quiero andar más en el campo. Yo dije, yo quiero un negocio. Yo hablé con el pastor sobre cómo salir adelante. Pedí una orientación y él me dijo, ¿usted cree que va a tener lo que usted quiere? Yo dije, sí. Entonces use su fe y vaya. Y yo creí y yo fui y lo hice. Yo aconsejaría a las personas que si están pasando por el mismo problema que yo pasé antes, que no tengan miedo, que vayan y que ese sueño que ellos tienen no lo dejen ahí. Porque si nosotros aprendemos a poner a Dios en primer lugar, las puertas se abren y todo es posible para aquel que cree. Mi nombre es Obdulia y este es mi testimonio de prosperidad. (717-9180) es la línea telefónica que usted puede comunicarse con nosotros o el WhatsApp 782-3314. Con gusto vamos ayudarle e também orientar-lhe. Hoje lunes estaremos determinando a prosperidade. Pedimos a las pessoas que venham com seus projetos financeiros, porque Deus colocará as manos sobre esse projeto, como esse testemunho que você acaba de escutar. Esta pessoa perseverou los lunes em la Igreja Universal. Ela perseverou, ela recebeu as orientações através da palavra de Deus e agora, desde seu próprio negócio, está dando o testemunho, glorificando o nome do Senhor. E por que os projetos? Porque dependendo de seu projeto, Deus lhe dará a direção precisa, correta. Escute o que a palavra de Deus diz. E se você me assiste, veja o que está escrito na palavra de Deus. Tendrás éxito. Oiga bem, tendrás éxito en todo lo que empreendas. Tendrás éxito en todo lo que empreendas y en tus caminos brillará la luz. Capítulo 22 del libro de Job, versículo 28. Si usted empreende algo y tiene la mano de Dios, la guía de Dios, la orientación de Dios, Dios iluminará esse projeto, iluminará esse plano e você avançará. Com a luz de Deus, você avançará em sua vida financeira. Então, hoje, 10 da manhã, 3 da tarde, especialmente na noite das grandezas de Deus, traga seu projeto, porque uniremos a fé em oração. Vamos a essa pauta falando de lo que estará sucedendo hoje lunes e já regressamos preparando-nos para o momento de la oração.
¿Cuántos pasos en falso ha dado en su vida? Todos los pasos que usted ha dado en su vida lo han llevado a una sola dirección, a un solo rumbo, al fracaso, al desempleo, a las deudas, negocios en la bancarrota, a la falta de oportunidades. Pero esta situación puede ser cambiada. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Participando en el Congreso Empresarial, Dios puede cambiar el rumbo de su vida. Y así será guiado hacia el éxito financiero. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. De regresso com o programa Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal aqui em Bonaire. Nossa direção é Caia Indústria Pariba, número 32. As portas da igreja estão abertas todos os dias. Estamos cumprindo as normas de salubridade. Ao entrar, você tem que vir com seu tapa-boca. Assim orientamos a todos. Quando você venha com seu tapa-boca. Na porta da igreja já há álcool gel para que você possa purificar suas mãos, e as sillas estão separadas na medida correta para que você tenha uma reunião tranquila e segura, e para que você receba a bendição de Deus. Amém? 7 da manhã, 7:30 da manhã, 10 da manhã são as reuniões da manhã, 3 da tarde e às 6:30 da tarde, que é a principal reunião em la noite. Hoy, noite de las grandezas. Déjame poner para la oración a essas pessoas. Vamos colocar aqui no aceite. Camila Eugenio, Cláudia Dias e Maria González. Aqui para la oración. Também o nome de Sofia López, Mariluz Penha e também o nome de la senhora Glória Garcia, aqui adentro del aceite. Por que devemos buscar de Deus? A palavra de Deus disse que o reino de Deus não consiste em palavras. Aí aparece em sua pantalla esse versículo de
1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Voy a repetir. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un poder sobrenatural cuando la persona también usa la fe sobrenatural. En medio de un turbellino de problemas, en medio de ataques, de todos os aspectos, de todos os lados, familiar, en el trabajo, en la calle, en todos os lugares, você sente que é atacado. Quando você busca de Deus, você usa uma fé sobrenatural. Quando você começa a crer em lo que está escrito na palavra de Deus, Deus empieza a mostrar o poder que Ele tem. O poder de cambio, o poder de transformação. Então, se você toma a decisão de buscar, Deus também toma a decisão de derramar sobre sua vida o poder sobrenatural que Ele tem. Transformador. Transforma o interior. Se Ele transforma o interior, o coração, Ele vai transformar as atitudes. Eu, antes de entrar na oração, eu já tenho meu vaso com água preparado. Me sorprendeu muito o testemunho de esta senhora, quando os familiares la atacavam com palavras, le miravam na cara e diziam: quem tu crees que eres? Naciste pobre, morirás pobre. E no momento que ella habla, ella se recuerda de las palavras de la própria família. As lágrimas caem porque são palavras fortes, Pastor John, palavras de humilhação. Pero Deus entrou na vida de ella e Deus cambiou a humilhação em honra. E agora ela não faz nada sem tomar decisões, sem consultar primeiro a palavra de Deus. Essa palavra aqui, que eu tenho em minhas mãos, não é palavra de pastor, não. Não é palavra de homens. É a palavra de Deus. Preste atenção nessa história. Nessa história muito forte. E já entraremos em oração. Mi nombre es María Lorenzana y yo fui un creyente frustrado. Porque conocía la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se reflejaba en mi vida ni en la vida de mi familia. Debido a lo que yo estaba pasando, pues yo no miraba la palabra de Él. Entonces yo decía, ¿por qué la palabra, yendo a la iglesia y leyendo la palabra de Dios, yo no veo que la palabra de Él venga a manifestarse? Estaba sufriendo humillaciones por parte de la familia, enfermedades, vivía frustrada, vivía preocupada y habían celos, habían separación en la familia. Y yo decía, ¿por qué es que yo estoy viendo esto? Entonces yo leía la palabra, pero más no ponía en práctica la palabra de Dios. No conocía, pues. En la Biblia encontré un versículo que decía, si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces decía yo, salvo tú y toda tu casa, ¿qué quiere decir? Entonces, y conforme yo fui leyendo, yo fui entendiendo. Mi familia me humillaba a mí, porque decía que yo no era, pues mucha humillación, decía que no era nada. Tú no vas a ser nadie. Decía, pobre naciste, pobre vas a morir. Y yo decía, bueno, yo tomaba en cuenta esa palabra, ¿verdad? Decía, ¿por qué es que yo estoy pasando esto? Pero más no sabía por qué yo estaba pasando eso, porque a través de la muerte de mis padres, yo miraba tantos golpes, familias separándose, y aún yo yendo a la iglesia, y
no me explicaban, no me explicaban qué quería decir la palabra para que yo la pusiera en práctica. Si yo estoy yendo, porque yo estoy viendo que en vez de mejorar, yo estoy empeorando. Y era porque yo leía la palabra, pero no estaba obedeciéndola, ni estaba poniendo en práctica. Entonces, a través de eso me alejé de la iglesia nuevamente, ya busqué otra iglesia, buscando una respuesta, pero no era lo que yo quería. Me enfermaba, yo trataba mal a mis hijos y mucha humillación, pues. Yo me sentía menospreciada, me sentía que no valía nada debido a la palabra que fue dicha en aquella ocasión. Y dije yo, pues, ¿qué puedo hacer para que mi vida venga a cambiar? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Decía, ¿por qué? Entonces decía, ¿dónde está Dios? Entonces yo solo me aferraba a esa palabra, que decía yo, si tú crees, Señor Jesús, serás salvo toda tu casa. ¿Por qué? Y decía yo, entonces quiere decir que yo no lo conozco. Porque una cosa es que yo iba, leía, pero más, y no practicaba, no obedecía. Entonces, pero yo no veía lo que exactamente Dios quería. Yo conocí la Iglesia Universal a través de mi hijo. Él me invitaba a que viniera porque yo miraba, antes era un hijo rebelde, un hijo que no me hacía caso y andaba fuera del, así como en pandilla se salía, echaba de la escuela y yo no hallaba solución para eso. Entonces, a él alguien no sé, una amiga lo trajo y donde miraba yo como que el cambio en él, que decía, bueno, si Dios está cambiando la vida de él, ¿por qué no puede cambiar la mía? Y él me invitaba, mamá, vaya a la casa, porque como había mucha frustración en mí, decía, usted una señora, hasta me decía que yo era frustrada, que era de histérica, de loca, y yo decía, bueno, mi Dios, yo voy a tomar la decisión, yo voy a ir a conocer donde mi hijo está, porque veo el cambio que has hecho en mi hijo. Yo quiero ese cambio también. El pastor estaba predicando es sobre la salvación y sobre la liberación, y dije yo, mi Dios, yo quiero eso. Entonces, yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador, y en ese momento fue que Él me quitó todo peso que traía, porque también llegué con depresión y llegué todo insomnio. Yo llegué a la iglesia como lo más bajo, pues, como dice Dios, agarra lo más menospreciado, inútil, y lo hace para ser grande, ¿verdad? Y en ese momento salí de allí cambiada, con aquel deseo de gritarle a la gente que Dios existía allí, y que ganas de decir, Dios me cambió y lo va a cambiar a usted, y tomé la decisión, y Dios me perdonó y me quitó todo lo que yo sentía. Escuchando la palabra de Dios, meditándola, obedeciéndola, Dios me liberó el Espíritu Santo, más que todo, lo principal. Ahora yo no soy guiada por mí misma, soy guiada por el Espíritu Santo, porque Él me da en momentos difíciles, en momentos de angustia, Él me da la paz y la tranquilidad, y Él me guía. Y yo hago, pues, donde Él me guía, pues yo allí voy, porque ya no soy yo, sino Él. Hoy ya no soy un creyente frustrado, porque a través de la palabra de Dios, Él me enseñó cómo yo a ponerla en práctica, a obedecerla y a meditarla más que todo. Y a través de la palabra de Dios yo tengo paz, soy feliz y siento amor por mi familia, y ya mis hijos, pues ya siento amor hoy, pues ya no puedo ser una persona frustrada, porque ya el Espíritu Santo me va guiando y me va mostrando, ha cambiado mi vida. Y ya no quiero yo ser aquella persona que tenía deseo también de morirse. Hoy quiero tener más vida para servirle más a Dios y para amar más a mi familia y a mis hijos. A veces Dios no detiene el fuerte viento, sino que afirma tus pies sobre la roca. A veces Él no calma la tormenta, sino que se sube a tu bote para evitar que se hunda. A veces Él permite que la carga sea más pesada, pero aumenta la fuerza de tus hombros. Más adelante Él te mostrará que lo que tú has vivido hoy fue necesario para fortalecerte para el mañana.
Nunca habrá victoria sin lucha, ni recompensa sin esfuerzo. Tú verás que en todo momento Dios estaba cuidando de ti. Por eso siempre venciste. Dios es del tamaño de tu fe. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, por la fe en el nombre de Jesús, aquí estamos en oración. E oro, meu Deus, juntamente com esta persona que está em casa, muitas sem forças para hacer absolutamente nada, pois os problemas, meu Senhor, ha sido difícil, duro. Personas, meu Senhor, que estão lutando hasta hoje contra o desânimo, a depressão, a angústia. Outras são vítimas de maldições de seus antepassados. E hasta hoje, Senhor Jesus, não pode levantar a cabeça. Oro por aqueles que puseram o vaso com água cerca da rádio, colocaram a fotografia del hijo, de la hija, esta madre que com lágrimas le pede, Senhor, um milagro para seus filhos, um milagro para sua família, Senhor. Esta persona, meu Deus, que está com câncer, tumor, hasta mesmo tem coronavírus, seja tocada nesta manhã, seja livre neste momento, que esta oração seja, meu Deus, como fogo para arrancar este mal do corpo de ella e dar-lhe vida e ânimo. Cada nome que está dentro do aceite aqui, Senhor, eu quero que seja, meu Deus, todas estas pessoas tocadas. E aonde quiera que estén, sejam livres de todos os males. Bendiga, Senhor, esse vaso com água, que não solamente eu tenho, esta senhora, este homem, esta persona também lo levanta ao cielo, consagra. Ponga a unção del Senhor sobre esta água. Que esta persona, ao beber, seja um remédio para ela, e ela receba vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Si usted cree, sea libre de todos los males ahora. Sea tocado por el poder de Dios. Puede beber del agua y reciba vida en nombre de Jesús. ¿Qué pudo ver en mí? ¿Qué más podría encontrar? Tan solo las miserias de una vida en soledad. ¿Qué pudo ver en mí si nada tengo para dar? Mi vida es un desierto donde cuesta respirar. ¿Qué pudo ver en mí? Saber que cerca estás, todo flota en el viento, al sentir tu libertad, que hasta podría volar, pero me invade un pensamiento. ¿Qué pudo ver en mí? Graças a Deus, eu tenho certeza que nossa oração ha chegado a Deus e que você agora recebe a força e a energia do próprio Espírito Santo. Amém? Levante sua cabeça, pero não deixe para outro dia a decisão que você deve tomar hoje.
hoy tome la decisión de buscar de Dios. Las puertas de la Iglesia Universal aquí en Bonaire están abiertas. Hoy lunes vamos determinar la prosperidad, como hemos hablado en la programación. 10 de la mañana la segunda reunión, después 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Como também mañana, martes, estaremos orando por la salud. El miércoles, la principal reunión de los hijos de Dios. Jueves de la familia. Viernes, buscando la liberación con la distribución del agua de la limpieza espiritual, del baño de la limpieza espiritual. Y el domingo, que será la Santa Cena. Usted escuchará la agenda semanal. Amén. Tenga un buen inicio de semana. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Que Dios dé fuerzas y bendición a usted y toda su familia. Chao, chao. Que hasta podría volar, pero me invade un pensamiento que pudo ver. Wow. Siento como arde mi pecho al saber que cerca estás. Todo flota en el viento al sentir tu libertad. Que hasta... Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura.
Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.